Buen día con todos. Gerardo Aguazzi, ¿está por acá? Aquí estoy. Aquí ¿Me estás. ¿Qué tal, escuchas Gerardo? bien? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Quieres ir presentando tu pantalla Sí, para hacer prueba de acuerdo. antes de iniciar? Listo. Ahí se ve. Ok. Bueno, pues buen día con todos. Es un gusto seguir aquí participando en este cuarto Congreso Internacional en Topología Afines. Para dar continuidad a esta sesión matutina, toca el turno de presentar al doctor José Gerardo Aguazzi Reyes. Él es doctor en Ciencias Matemáticas y también licenciado en Matemáticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene además el título o el grado de maestro en Ciencias en la especialidad de Astrofísica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. El doctor Gerardo actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente en la categoría C, pero seguramente en futuras evaluaciones, pues ese nivel aumentará porque el doctor Gerardo es muy bueno. Bueno, el doctor Gerardo tiene ahorita como línea de interés la topología general, de manera concreta la teoría de continuos y sus hiperespacios, aunque tengo entendido que sus gustos van más allá de la matemática, abarcan cosas de la física, entre otras. Gracias. Entonces, pues, doctor Gerardo, un gusto tenerlo aquí y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Javier. Un gusto saludarte. Hace tiempo que no nos vemos en persona, pero bueno, ojalá pronto podamos. Buenos días a todos. Antes de comenzar la charla, quiero agradecer al comité organizador de este cuarto Congreso Internacional en Topología de Fines por aceptar mi charla y a los presentes por escuchar lo que vengo a platicarles. Pues, a ver, permítanme, voy a poner en pantalla completa. Eh, no se ve pantalla completa, ¿verdad? Ay, no sé qué. ¿Qué tal se ve? Se ve un poco mal, ¿verdad? Dejen ver entonces aquí. Y no se va a poder poner en pantalla completa. Bueno, tendré que compartirlo así, disculpen. No sé por qué, pero aquí lo veo en mi computadora bien y aquí en... Así ahorita se ve bien, Gerardo, no te preocupes. Ok, entonces sí está bien. Bueno, entonces el trabajo que les quiero presentar es parte de, es un trabajo, bueno, o sea, nos vamos a presentar una pequeña parte de un trabajo que estamos realizando, o realizamos, porque esto ya está terminado en principio, o sea, lo que voy a presentar, con el doctor Norberto Ordóñez, que presentará el día viernes, charla también aquí en este evento, y el doctor Hugo Villanueva, ambos aquí de México. Entonces, bueno, la idea es, voy a presentar una breve introducción a pues, lo que son las propiedades de Whitney y los conceptos que voy a manejar, que son otros tres conceptos que están relacionados con esta idea de la propiedad de Whitney. Y bueno, eh, voy a comenzar entonces con nuestras acostumbradas definiciones básicas para establecer bien los conceptos. Un continuo es un espacio métrico no vacío, compacto y conexo, ¿no? Entonces nosotros vamos a manejar solo continuos métricos. Para abreviar un poco de notación, en lo que sigue X siempre va a denotar un continuo. Y vamos a manejar únicamente el hiperespacio de subcontinuos de X. Ya saben, aquellos que nos dedicamos a esta área, que pues hay muchos hiperespacios de interés para el estudio actualmente. Entonces yo me voy a centrar solamente en este. Por ahí tal vez mencione uno en algún momento, uno adicional, pero para mí este es el de relevancia. El hiperespacio de subcontinuos de X está formado por la colección de todos los subcontinuos de X, es decir, los subconjuntos de X que son cerrados en X, conexos y no vacíos. Lo denotamos por C de X, y a C de X se le provee de la métrica de Hausdorff. Entonces, la estructura de el continuo X está muy relacionado con la estructura del hiperespacio C de X, y en su estudio han surgido muchas herramientas pues, que han permitido, digamos que,
pues, continuar con esta investigación de esta relación que existe entre X y sus hiperespacios, en particular este CDX. En particular, las funciones de Whitney, los niveles de Whitney y las propiedades de Whitney han resultado de bastante interés y de bastante utilidad en esta investigación. Pues para esto necesito introducir, bueno, lo que son esos tres conceptos. Las funciones de Whitney pues son una forma que usamos nosotros los que nos dedicamos a continuos para reflejar o tratar de llevar el concepto de tamaño geométrico, ¿no?, que se tiene para objetos de la geometría, ¿no?, para o a el área de subcontinuos, ¿no? Entonces, pues tratamos de dar algunas propiedades que cumplen para el tamaño geométrico. Entonces, una función de Whitney para C de X es cualquier función continua que vaya del hiperespacio de C de X a el intervalo cerrado 0,1. Aquí tal vez se encuentre una diferencia con algunas referencias, pero es justamente nada más para la facilidad del manejo y de la notación. Entonces, una función continua que va del C de X al intervalo cerrado 0,1, de tal forma que al total se le asigna el máximo tamaño posible, en este caso 1, y se cumplen las siguientes dos propiedades. Para cada singular, para cada subconjunto unitario de X, se le asigna el tamaño 0, que es algo que uno espera del tamaño geométrico, ¿no? A los puntos se les asocia un tamaño 0. Y para cada par de subcontinuos de X que se puedan comparar de forma propia, es decir, uno esté contenido de forma propia en el otro, el tamaño, bueno, la función esta mu, le asigna justamente un valor menor al más pequeño, ¿vale? Que al otro, ¿no? Que al más grande, digamos. O sea, esta relación justamente refleja que cuando comparas dos objetos de tamaño geométrico y uno está contenido en el otro, pues directamente dices uno es más pequeño que el otro. Bueno, los niveles de Whitney son las fibras de las funciones de Whitney. Es decir, un nivel de Whitney de X para una función arbitraria de Whitney mu, ¿vale?, es cualquier preimagen de un valor t entre 0 y 1. ¿Sí? Son simplemente las fibras de una función de Whitney arbitraria. ¿Ok? Entonces, los niveles de Whitney resulta ser, ¿no?, se sabe, es un hecho muy conocido, que son continuos y que tienen también relación con las propiedades que tiene el continuo X, ¿no? El estudio de las propiedades que se heredan del continuo X a los niveles de Whitney son, pues, de amplio interés en la comunidad de investigación de continuos. Bueno, si no se indica lo contrario, en lo que sigue, mu siempre va a indicar una función de Whitney para C de X, ¿no?, para abreviar notación. Ok, cuando estamos estudiando niveles de Whitney, pues a veces nos interesa solamente estudiar los que son, digamos que más interesantes, porque, bueno, ahorita vamos a ver justamente la razón de por qué solamente nos interesan estos muchas veces, pero bueno, vamos a darle un nombre a estos niveles. Si pedimos en la definición anterior de nivel de Whitney que el número del cual se toma la fibra en la función de Whitney mu sea mayor estricto que 0 y menor estricto que 1, ¿vale?, se le da el mote de positivo, ¿no? Es un nivel de Whitney positivo. Ahorita vamos a ver por qué es importante esta distinción. Bueno, justamente se sabe que la fibra del 0, ¿no?, es el nivel que le corresponde al tamaño 0, justamente coincide con el conjunto de los subconjuntos singulares de X, y que este conjunto es homomorfo a X, ¿no? Entonces, no es tan relevante cuando queremos ver la interrelación entre los niveles y el continuo X, porque de hecho ese nivel de tamaño 0 ya es homomorfo a X, ¿no? Tiene exactamente las mismas características que el continuo X. Además, se sabe que el total es el único punto al que se le asocia el tamaño 1. Eso quiere decir que la fibra del 1 es un conjunto de un solo elemento, que es X. A nosotros que estudiamos continuos nos gusta representar a los niveles de Whitney de la forma que está aquí diagramado. Justamente colocamos, ¿no?, una especie de montaña, pastel, triángulo a veces, al hiperespacio CDX, ¿no?, así lo diagramamos. Ponemos en la base de esta montaña los singulares, los conjuntos singulares de X,
que son los elementos de tamaño 0 justamente, y en la punta ponemos al total. ¿No? Y esto refleja bastante bien la relación entre los tamaños que hay de los continuos. ¿No? Entonces, los de hasta abajo son los conjuntos singulares que tienen tamaño 0, y el de hasta arriba es el total que tiene el mayor tamaño, el tamaño 1 para nuestra plática. Bueno, en medio colocamos estas fibras con T intermedio entre 0 y 1, y resulta también que las fibras, para una función de Whitney dada mu, las fibras son una partición del hiperespacio CDX, son como rebanadas, ¿vale? Si lo quieren ver, de hecho también me gusta decir que son como curvas de nivel en una montaña, y reflejan justamente el tamaño de los continuos de acuerdo a la función mu. Hay muchas funciones mu, por supuesto, muchas funciones de Whitney, entonces vamos a manejar por ahí otra notación omega para otra función de Whitney, ¿no? Entonces vamos ahí manejando estas dos notaciones, mu y omega, para dos funciones de Whitney arbitrarias. Bueno, es importante nada más que resaltar este hecho de que hay muchas funciones de Whitney, ¿no? O sea, muchas formas de medir tamaños dentro del mismo continuo. Entonces, pues podemos, digamos que enchuecar esta imagen al tener otra función de Whitney, ¿no? Me refiero a los demás niveles. El de hasta abajo siempre coincide, eso es importante también. El nivel 0 para cualquier función de Whitney es el conjunto de los singulares, entonces siempre coincide en todas las funciones de Whitney, y también corresponde o coincide la fibra del 1. Entonces, por eso no son interesantes, ¿no? Las que son interesantes son los niveles intermedios. Ahora sí, el primer concepto importante de nuestra charla, bueno, el concepto clave de nuestra charla, primero, es lo que es una propiedad de Whitney. Este concepto ya tiene bastante tiempo de ser investigado, digamos, incluso desde el 78 ya se tiene, bueno, la verdad no investigué desde cuándo se originó, pero desde el 78 ya se tiene noción de esto en un artículo que justamente se llama Propiedades de Whitney, de Krasikiewicz y Nadler. Entonces, bueno, ya tiene bastante rato que se conoce y que se investiga, ¿no? Es un campo bastante activo aún. Entonces, bueno, decimos que una propiedad topológica P es una propiedad de Whitney si siempre que tienes un continuo X que la cumple, entonces para cada función de Whitney mu y cada número entre 0 y 1 se tiene que la fibra que le corresponde, o el nivel que le corresponde a ese número, también la tiene. Dicho de otra forma más breve, si encuentras un continuo que tiene la propiedad de Whitney, entonces todos sus niveles de Whitney positivos la tienen. ¿Ok? Entonces una forma de decir que la propiedad se hereda de la base hacia los niveles superiores, ¿no? A todos los niveles superiores, claro, quitando justamente la punta, ¿no? El total, porque son positivos. Entonces, un concepto similar que de hecho definió Fernando Orozco Circli allá por el 2009, en un artículo del 2009, es lo que es ser una propiedad creciente. Decimos que una propiedad topológica P es creciente si para cada continuo X y cada función de Whitney para C de X se cumple que si hay un nivel de Whitney que la tiene, entonces todos los niveles superiores a ese también la van a tener. Entonces, bueno, ahorita voy a presentar un diagramita donde justamente se trata de representar estas dos nociones. Entonces, propiedad de Whitney es básicamente como se muestra ahí en la imagen de la izquierda. Tienes un continuo X que tiene la propiedad P, eso significa que la base de tu hiperespacio, C de X, la tiene. Entonces, todos los niveles superiores, todos los que están arriba de él, o sea, son todos, para cualquier función arbitraria mu, también la van a tener. ¿Ok? Entonces, desde abajo, la base, nos movemos hacia arriba y siempre vamos a encontrar la misma propiedad. A diferencia, la propiedad creciente cumple que si te la encuentras en algún nivel de Whitney, no importa cuál, ¿vale? Puede ser incluso la base, recuerda. Entonces, también puede ser la base o puede ser un nivel intermedio. Para una función arbitraria mu, entonces todos los niveles superiores correspondientes a esa función de Whitney también la van a tener. Entonces, el concepto de propiedad creciente es un concepto más restrictivo, ¿vale? O sea, es más fuerte que una propiedad P sea creciente a que una propiedad P sea de Whitney. Y esto es justamente porque en la propiedad de Whitney solamente le pedimos a esa propiedad que se replique de cuando la encontramos en la base
mientras que en la propiedad creciente le pedimos que se replique siempre que la encontramos en cualquier nivel, incluido la base. Entonces, una primera observación que ahorita vamos a formalizar es que si una propiedad es creciente, también tiene que ser de Whitney. Ok, entonces, esto, lo repito, fue un concepto que introdujo el doctor Fernando Orozco Cicli en el 2009, y además mostró que son crecientes algunas propiedades, ¿no? Entonces, encadenabilidad por continuos, conocidas por efectos uniformes, etcétera. Ya digamos que se conocían, entre comillas, algunas otras propiedades que tenían esta misma característica, en el sentido de que ya había estudios en donde establecía que tienen esta noción o cumplen esta propiedad que define el concepto de propiedad creciente, ¿no? Entonces, por eso mencioné esto nada más. Pero en el artículo de Fernando Orozco se introducen pues, una larga lista de propiedades que son crecientes, ¿no? Estas son las que yo creo que él trabajó con mayor profundidad. Además, y más importante aún que esto, mostró que la descomponibilidad y la aposindesis no son crecientes. Esto es importante porque se sabe que las propiedades de descomponibilidad y aposindesis son propiedades de Whitney. Y acá pues, Orozco Cicli mostró que no son crecientes. Entonces esto te muestra que estos dos conceptos son diferentes, no son equivalentes en continuos. Y bueno, pues se sabe, ya dijimos que ser propiedad creciente sí implica propiedad de Whitney, ¿no? Entonces, en lo que resta de la charla, voy a tratar de establecer las relaciones que hay entre estos dos conceptos y las relaciones que hay entre los otros dos conceptos que les voy a presentar, ¿vale? O sea, la charla se va a basar en esa idea. Al final les voy a presentar otro ejemplo, nada más pues es que está bonito ese ejemplo, entonces, y muestra varias cosas en un solo contraejemplo, es un contraejemplo de hecho. Entonces, sí quiero presentarles entonces este diagrama, un diagramita que voy a dibujar aquí, bueno, que dibujo aquí para ustedes, para representar las relaciones de implicación que hay entre estos cuatro conceptos y tratar de justificar que se cumplen o que no se cumplen esas relaciones. Bueno, pero antes introducimos las otras dos propiedades. Estas dos propiedades fueron introducidas por nosotros en nuestro estudio. Entonces, la idea de estas propiedades surgió porque estábamos tratando de investigar la localización de ciertas propiedades cerca de la punta del hiperespacio CDX, es decir, del X como punto de CDX. Y cuando digo localización me refiero a estudiar las propiedades en vecindades cerca de X. Bolas, si lo quieren ver así, en bolas abiertas alrededor de X. Bueno, la primera propiedad es la siguiente. Decimos que una propiedad topológica P es persistente si para cada continuo X se cumple lo siguiente. Si tienes un nivel de Whitney positivo, y tiene la propiedad, entonces para cada otra función de Whitney, también debes de tener otro nivel de Whitney positivo que la cumple. ¿Sí? Entonces aquí nada más estamos hablando de propiedades que se cumplen para niveles positivos. Observen, ¿no? Son niveles positivos. Entonces el dibujo lo representa bien. Si tienes un nivel de Whitney positivo que tiene la propiedad P, entonces todas las demás funciones deben tener también otro nivel de Whitney positivo que tiene esta propiedad. ¿Okay? Entonces, tiene cierta relación con el concepto de propiedad de Whitney porque justamente en propiedad de Whitney hablamos de universalidad y también en propiedades crecientes hablamos de universalidad, ¿vale? Si existe un nivel de Whitney, ¿vale? Que tiene la propiedad P y P es creciente, entonces todos los que están arriba, para todo nivel de arriba, se debe tener la misma propiedad, ¿no? Aquí solamente hablamos de existencia. Si existe para una función, existe para otra, ¿vale? Entonces hay cierta relación entre estos dos conceptos. Y más relacionado con nuestro estudio es justamente el otro concepto, lo que llamamos propiedad localmente persistente. ¿Sí? Este habla de una forma similar a la anterior de existencia, pero aquí tratamos de localizar las propiedades cerca de CDX. O sea, la misma idea, pero tratar de localizar esta propiedad para niveles cerca de X, del punto X como punto de CDX. Entonces, ¿qué dice la propiedad, el concepto de localmente persistente?
decimos que una propiedad topológica P es localmente persistente si cada continuo X cumple lo siguiente. Si encuentras un nivel de Whitney positivo para ese continuo que tenga la propiedad P, entonces para cada otra función de Whitney, para X, para C de X, existe un nivel de Whitney positivo también que la tiene, pero con la condición adicional de que ese nuevo nivel debe estar por arriba del anterior, ¿sí? Hablando justamente de la localización, de la posición que tiene en el hiperespacio. ¿Sí? Eso se refleja con la propiedad que está aquí señalada al final. ¿Sí? Eso es justamente lo que dice nada más. El nivel se encuentra exactamente por arriba, no toca ni siquiera al nivel anterior que tenía la propiedad P. Y entonces, la idea es justamente que cada vez que te encuentres un nivel para una función que tiene la propiedad P, arribita de él, para otra función, debe de haber también un nivel que tiene esa misma propiedad, ¿no? Y eso se cumple para todas las demás funciones. Es una forma de localizar, porque, bueno, ahorita, déjenme ver si hice un dibujito acá. No, perdón. Entonces, con esta imagen, voy a sacarlo un poquito. Si se fijan, yo puedo repetir la idea de decir, bueno, si yo tengo que mi propiedad P es localmente persistente y me encuentro en nivel verde, que tiene la propiedad P, entonces para la función morada, omega, debe haber otro arribita que tiene la propiedad P. Pero también puedo hacer eso para la función, empezando con la función verde, perdón, morada. Entonces arriba de él debe de haber otro nivel verde, perdón, que tiene la misma propiedad P. Y así puedo ir subiendo de niveles, ¿vale? Y siempre debe haber uno arriba del otro que tiene esa propiedad P, ¿no? Entonces me estoy acercando al total con niveles que tienen la propiedad P, ¿no? Usando dos funciones de Whitney. Entonces, esa es la idea. Por supuesto, cuando digo acercar es en cierto modo. Eso no garantiza que en realidad estoy convergiendo o acercándome a el nivel X, pero refleja al menos una parte justamente de esa idea. Bueno, observaciones, al menos para establecer las primeras relaciones que hay entre estos conceptos. Ya dije que cada propiedad creciente es una propiedad de Whitney, ¿no? Lo que es lo mismo, si tienes una propiedad que es creciente, esta tiene que ser forzosamente de Whitney. Además, es más o menos claro, yo creo que es bastante directo, que si tienes una propiedad localmente persistente, entonces esta debe de ser persistente. ¿Por qué? Porque es básicamente la misma definición y de hecho se le exige un poquito más. ¿Sí? Si ven, la definición es básicamente la misma, solamente que en localmente persistente se agrega la contención que está al final de la definición. Y en la de persistente, pues no se agrega. Lo demás es idéntico. Entonces tenemos estas dos primeras relaciones entre estos conceptos. Ahora voy a poner un diagramita donde se van a empezar a aparecer justamente esas ideas, ¿no? Esas relaciones. Además, y este es un teorema, no es tan complicado de probar, solamente es ahí ver justamente las definiciones, pero tampoco lo voy a hacer aquí. Se sabe, tenemos, bueno, de nuestro estudio, que cada propiedad creciente es localmente persistente. Y con eso tenemos aquí el diagramita. Las flechas rojas son las que ya hemos justificado con estas observaciones y con este teorema. Entonces, bueno, así van a aparecer las diferentes relaciones marcadas con rojo cuando inmediatamente antes se acaban de justificar, ¿no? Entonces acabamos de justificar estas 4 relaciones. Uno, dos, tres, a ver. ¿Cuál falta? Creciente, de Whitney. Creciente, persistente. Claro, porque una se deduce justamente, perdón, es que esa no le puse, ¿verdad? Eso se deduce, la implicación creciente implica persistente. Permítanme. Ajá. Sí, creciente implica persistente, justamente se sigue de esta y de la de abajo. Así. Creciente implica persistente. Sí, porque aquí no está, ¿verdad? Sí, sigo el diagrama de creciente a localmente persistente, que es por el teorema, y luego sigo el diagrama de localmente persistente a persistente, ¿no? Y con eso tengo la flechita que está en diagonal.
Sí, perdón, es que no agregué esa implicación, ¿no? En el texto. Ok, bueno, con esa tenemos esas 4 primeras relaciones. Bueno, y ahora, si se fijan en el diagrama, las demás flechas están tachadas. Eso significa que las implicaciones correspondientes no se cumplen. ¿Okay? Entonces, eso marca que pues, nuestros conceptos son diferentes entre sí. ¿Okay? Eso es muy importante cuando uno define nuevas cosas, nuevos conceptos, y entonces, bueno, por eso esa es la parte que de esta charla les quiero presentar justamente estos ejemplos, estos contraejemplos que nos muestran que estas propiedades que son diferentes, ¿no? Que estas implicaciones marcadas en negro no se cumplen. Entonces, el primer ejemplo, el primer contraejemplo que les voy a mostrar es para la relación entre Whitney y localmente persistente en ese orden, ¿no? Es decir, Whitney no implica localmente persistente. Entonces, espero que puedan seguir con este dibujito. La idea es justamente que se pueda entender de una forma sencilla. Entonces, en lo que sigue, estos dibujitos como de cápsulas, o no sé cómo explicar, son como un tipo de elipse, no sé cómo decirlo. Unas cápsulas, ¿no? Tal vez le formo un poquito las cápsulas, pero esas cápsulas representan pseudoarcos, ¿ok? La parte importante, bueno, la parte más importante de los pseudoarcos es, primero, son continuos hereditariamente indescomponibles, y segundo, se sabe que sus niveles de Whitney, todos los niveles de Whitney positivos, son también pseudoarcos, que son amorfos a él mismo, son igualitos a él. Bueno, entonces ahí tenemos para el ejemplo un pseudoarco Q. Tomamos un subcontinuo propio T, y además que sea no degenerado, es decir, es otro pseudoarco pero más pequeño. Y tomamos dos puntos diferentes, puntos diferentes puntos en diferentes composantes de este continuo, ¿ok? Entonces, están en diferentes composantes del continuo T, eso es importante. El T, pues es esta cápsula verde, pues también es un pseudoarco. Y lo que vamos a hacer simplemente es identificar esos dos puntos rojos que estaban en el dibujo anterior a un mismo punto, ¿no? Hacemos el cociente, tenemos ahí ya identificados A igual a B, y básicamente, y nosotros lo vemos así, es como tomar un pseudoarco y pellizcarlo. Tenemos un pseudoarco con un pellizco. Y este continuo lo vamos a llamar X. Bien. Entonces, recuerden este ejemplo, ahorita vamos a volver a él. Antes de continuar con esto, nada más una observación previa, muy sencilla, pero que va a ser más fácil la presentación de los demás ejemplos, en particulares también. Suponga que tienes dos niveles de Whitney para el mismo continuo. Ahí lo estoy representando. Son, en principio, el verde y el más morado, el morado más oscuro. Ahí tienes dos niveles, ¿no? Son las dos formas de representar tamaños. Ahí. Se intersectan. Estamos suponiendo que se intersectan. Entonces, si tienes un nivel de Whitney para la segunda función, la morada, está por arriba del nivel que corresponde a la función verde, ¿ok? Entonces, en particular, también debe de estar por arriba del nivel más morado, ¿sí? O sea, si el nivel que le corresponde, perdón, si un nivel que corresponde a la función morada está exactamente por arriba, sin tocar al verde, entonces, este también debe estar por arriba del que intersecta a la función, al nivel de la función verde. Y esto sí, solamente es porque pues, se sabe que los niveles separan el espacio. Entonces, bueno, simplemente es una forma de decir o de pues, usar esta característica que tienen los niveles de Whitney para dar contraejemplos de la propiedad localmente, bueno, del concepto de localmente persistente. ¿Por qué? Porque si tú encuentras un nivel verde que tenga la propiedad P arbitraria, ¿no? Y encuentras otra función de tal forma que un nivel, a partir de un nivel, corresponde en este caso al nivel S0, el morado más intenso, no tiene esa propiedad P, y todos los de arriba tampoco la tienen, pues vas a saber simplemente que la propiedad P no es localmente persistente, porque acabas de encontrar un contraejemplo. Justamente lo que acabo de decir, ¿no? Los niveles de arriba del verde, pues también debe estar arriba del morado. Entonces, pues, deben no cumplir la propiedad P. Bueno, eso va a ser importante.
Entonces, para el continuo del ejemplo previo, es el pseudoarco con un pellizco, nosotros comprobamos, nosotros demostramos que existen dos funciones de Whitney mu y omega para CDX y números S0 y T0, tales que la representación de los niveles correspondientes a estos dos números y estas dos funciones es la que se muestra aquí. Para T0 y la función mu, tenemos el nivel es homomorfo a un pseudoarco con un arco pegado. ¿Okay? Entonces, ese es lo relevante, ¿no? Lo relevante de este nivel es que es un pseudoarco con un arco pegado en puntos diferentes ahí al pseudoarco, así como se muestra el diagrama. Y para la otra función, ¿no? La función omega y el número S0, ¿vale? Se tiene que los niveles arriba de S0 son todos pseudoarcos. ¿Ok? Entonces, esos ejemplos, perdón, esos niveles tienen características muy diferentes. Pero no solo eso, sino que estos niveles se intersectan. Justamente vamos a usar la idea de la observación previa para decir que si el nivel que está dibujado a la izquierda tiene las propiedades de descomponibilidad, de no encadenabilidad, de contener arcos y de contener descomponibles, los niveles que están representados a la derecha no tienen ninguna de esas características. Y por lo que acabamos de observar, justamente esto nos dice que estas propiedades no son localmente persistentes. ¿Ok? Porque acabamos de encontrar justamente lo que está en este dibujito, perdón, que lo cambie de repente, lo que está en este dibujo justamente, ¿sí? Y la propiedad P, que cumple el nivel morado, son todas esa lista de propiedades que están ahí en el teorema. Y esas propiedades no las cumplen los morados. ¿Vale? Entonces lo que acabo de decir es justamente que esas propiedades no son localmente persistentes. Bueno, entonces tenemos nuestro primer ejemplo de propiedades que no son localmente persistentes, pero es más importante el hecho de que tenemos un contraejemplo para lo que acabo de comentar. Whitney no implica localmente persistente. ¿Por qué? Porque la descomponibilidad en particular se sabe que no es una propiedad de Whitney. Esto lo pueden encontrar en muchas referencias, por ejemplo, el libro de Illanes y Nadler de hiperespacios. Y bueno, ahí lo pueden encontrar en la famosa tabla, que está ahí en alguna sección del medio, pues, y que es una propiedad de Whitney, ¿no? Entonces, el resultado anterior, que dice que la propiedad de Whitney no es localmente persistente, junto con este otro resultado que dice que la desconformidad sí es una propiedad de Whitney, implica que ser una propiedad de Whitney no implica ser localmente persistente. Y por tanto, no implica ser creciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ser creciente implica ser localmente persistente. Entonces, por contradecir lo que ya saben, ¿no? No ser localmente persistente implica no ser creciente. Entonces, el ejemplo que tenemos nos sirve para estos dos resultados en particular, ¿no? Con eso tenemos que hemos completado un poquito el diagrama. Observen que acabamos de justificar las dos flechas rojas que están ahí dibujadas. Las flechas tachadas rojas. ¿Sí? Propiedad de Whitney no implica localmente persistente y propiedad de Whitney no implica creciente. Bueno, nos faltan 1, 2, 3, 4, pero esos vamos a poderlas comprobar solamente con un ejemplo y ahorita vamos a ver cómo. Bueno, para la siguiente comprobación de que persistente no implica localmente persistente, vamos a justamente justificar que tener la propiedad, o más bien la propiedad de ser indescomponible, no, perdón, de contener un continuo indescomponible es una propiedad persistente. ¿Ok? Entonces, este teorema los quise poner nada más porque me gustó, en realidad es un poquito bueno, podría haberlo ignorado, pero me gustó bastante este resultado, está bonito. Entonces sí, quise compartirlo con ustedes. Supongamos que tenemos un continuo indescomponible A contenido en un nivel de Whitney positivo. Aquí como se dibuja, ¿no? Está dibujado aquí nuestro nivel verde y dentro de él hay un continuo rojo A que es no degenerado e indescomponible. Entonces, siempre que pasa eso, todos los niveles que están intermedios entre el verde y por abajo del punto que es la unión amalgamada de A, que también es un elemento de CDX, pues resulta que también tienen esa misma propiedad, es decir, contienen
un subcontinuo indescomponible y no degenerado. ¿Sí? Entonces, si yo dibujo una línea aquí verde que representa un nivel, ahí en medio del continuo rojo y del punto rojo, pues también va a tener la misma propiedad, va a contener un subcontinuo indescomponible y no degenerado. ¿Vale? Entonces es un resultado bonito, es sencillo, pero me gustó. Entonces, suponga que hace un subcontinuo, nuestro resultado ya que establece esto, que la propiedad es persistente, ¿vale? La propiedad de contener un subcontinuo indescomponible degenerado, pues se establece en el corolario, ¿no? Solamente usa esa idea y una construcción, y es importante en nuestro estudio justamente es cuando tratas de comparar estas propiedades o establecer si son localmente persistentes o persistentes, a veces resulta componer diferentes trozos de los niveles de dos funciones. Bueno, no voy a explicar eso bien, pero básicamente te tomas un nivel verde, te tomas un nivel morado, así chueco, porque corresponde a otra función, y los pones en una sola función. Eso se puede hacer, y bueno, es una idea que es sencilla, entre comillas, pero que resulta bastante útil a la hora de estudiar esta clase de propiedades, ¿no? Entonces uno puede poner uno aquí, un nivel morado, aquí en medio, y formar una nueva función que tenga esos dos, nivel verde y nivel morado, como niveles propios, ¿no? Niveles de esa función. Bueno, perdón. Entonces lo que llegamos es justamente que contener un continuo indescomponible y no degenerado es una propiedad persistente. Y vamos a ver que no es localmente persistente, justamente. Entonces para eso tenemos el siguiente ejemplo. Consideremos este continuo. Es una compactación del rayo. El rayo es el verde con el azul que dibujamos ahí. Y se compacta alrededor de un tríodo rojo llamado T. ¿Vale? O sea, es la compactación natural, es decir, enrollamos, así como se dibuja ahí en este esquema, enrollamos nuestro rayo alrededor del tríodo siguiendo este orden, ¿no? Así como se representa. Y nuestras funciones de Whitney se construyen para que cumplan lo que está ahí marcado a la derecha. La primera función le va a asociar a el continuo A verde que estoy dibujando, simplemente es cualquier continuo que tenga el extremo, continuo no degenerado, contenga el extremo del rayo, se le va a asociar el tamaño en medio, y al tríodo, que es el residuo de la compactación, se le va a asociar el tamaño 2/3. Entonces aquí le estamos asociando un tamaño mayor al tríodo, que es lo importante. Y para la otra función se le va a asociar al revés los tamaños, ¿no? A la función omega se le va a asociar, perdón, al subcontinuo A verde, el tamaño en medio, mientras que al residuo T, el continuo rojo, le va a asociar el tamaño 1/3. Entonces resulta ser, ¿vale?, que para estos dos continuos, perdón, para estos dos valores y estas dos funciones, se cumple lo siguiente. Los niveles de estas dos funciones que corresponden al tamaño en medio se intersectan, lo cual es claro, ¿no? Porque el continuo verde está en ambos, dado que tiene el mismo tamaño para ambas funciones, un medio. Además, el nivel verde, perdón, el nivel que le corresponde a un medio de la función primera, no es localmente conexo. Y además contiene una docelda. No es localmente conexo porque tiene, pues, de alguna forma, una copia del rayo, ¿vale? Y además se acerca a un continuo no degenerado, se compacta de un continuo no degenerado, digamos que corresponde o que está formado por subcontinuos del tríodo rojo. Se puede ver justamente por los tamaños, ¿no? Justamente por eso le asociamos un tamaño mayor al continuo T, para que en el nivel que corresponde a un medio haya elementos que son subcontinuos del tríodo. Además contiene una docelda justamente por la misma razón, ¿no? Hay una docelda que está formada por algunos subtríodos, ¿no? Pero bueno, la cerradura de un conjunto de subtríodos del tríodo T. Bueno, es la parte importante simplemente que no es localmente conexa y que contiene una docelda. Además, si en la tercera condición, si nos tomamos un nivel que esté por arriba, un nivel de la segunda función, que esté por arriba del nivel 1/2 de la primera, lo que dice acá justamente, entonces resulta ser que esos niveles, ¿no?, que tomamos por arriba son solamente arcos, son todos arcos. Y la idea justamente es porque al asignarle un tamaño menor al tríodo, ¿sí?, y al tomar el nivel más arriba de de tamaño 1/2, pues ya no hay elementos del nivel con el tamaño 1/2 de la segunda función que contengan
subcontinuos propios de T. De hecho, ya no hay cosas que tengan así, subcontinuos de T, ¿no? O sea, ya cualquier elemento del nivel 1 medio de la función segunda, si tiene algo parecido a un subcontinuo de T, es porque de hecho contiene a T, ¿no? O sea, no, o sea, ya se comió el T, ¿no? Así lo decimos a veces en esta área, se comió el T. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nuestros niveles de tamaño, nuestro nivel de tamaño 1 medio para la primera función no es localmente conexo y contiene una docelda, ¿no? Y el segundo, todos son localmente conexos, bueno, son arcos, ¿no? O sea, los niveles que están por arriba son arcos, son bastante simples. Y con eso tenemos el siguiente teorema. Las siguientes propiedades no son localmente persistentes, dado que en el primer nivel, en el nivel mu-1 medio, se tienen las propiedades. Y en los segundos, los que corresponden a la función omega, no se tienen, porque son arcos. Contener triodos, contener continuos indescomponibles, no ser encadenable, no ser un arco, contener curvas cerradas simples y no ser localmente conexos. ¿Ok? Entonces no son localmente persistentes. En particular, la que nos preocupa justamente es la de, a ver, permítanme, ya se me olvidó, así, la de contener continuos indescomponibles, ¿verdad? La de contener continuos indescomponibles es una propiedad persistente, y acabamos de decir también, ¿no?, que en este teorema que no es localmente persistente, ¿no? Eso pues nos dice lo siguiente: ser persistente no implica ser localmente persistente. Y completamos el diagramita aquí con esta flechita. Y nos faltan solamente 4. Perdón, pensé que era el último, pero nos falta otro ejemplo para completar este diagrama. Este está bastante bonito, es bastante simple, pero está bastante bonito y voy a completar los últimos 4. Vamos a probar que ser persistente no implica ser propiedad de Whitney y que también ser localmente persistente no implica ser propiedad de Whitney. Con este ejemplo muy bonito. Bueno, ejemplo entre comillas. Se sabe que los únicos continuos homogéneos y planables son estos que estoy dibujando: la circunferencia, el pseudoarco y de que está, dibujo feo que está aquí representado, trato de representar el círculo de pseudoarcos. No voy a hablar mucho de eso porque es un continuo un poquito complicado, pero basta decir que es como si tomaras el círculo, está aquí, y en cada punto explotaras, así decimos, ¿no?, explotaras un pseudoarco con ciertas propiedades. No es así tan simple como decir, bueno, lo multiplico por el pseudoarco. No, tiene ciertas propiedades interesantes ahí, pero bueno, la idea es así como que explotas en cada puntito un pseudoarco, ¿no? Por eso aquí lo represento así. Es una colección de subarcos que replican la forma de un círculo. Entonces, se sabe esto por una caracterización muy importante de Timmy Catin, si no me recuerdo, y Logan Hohen. Entonces, bueno, pero si alguien me corrige, si estoy mal. Bueno, nada más sé que Logan participó ahí en esa caracterización de los continuos homogéneos y planables. Entonces, nosotros, pues, no es una demostración muy complicada porque justamente hay que analizar estos 3 ejemplos, pero pues tuvimos que ser homogéneo y planable es una propiedad localmente persistente. ¿Sí? Entonces, ya no voy a ahondar mucho porque ya no tengo mucho tiempo, pero pues es básicamente analizar estos 3 ejemplos, ¿no? Y ver cómo son sus niveles de Whitney y verificar que en efecto los niveles de Whitney cumplen lo suficiente para que esta propiedad de ser homogéneo y planable sea una propiedad localmente persistente. Pero además, para el mismo ejemplo, que estaba dibujado ahí, el círculo de pseudoarcos, podemos obtener una función omega de tal forma que hay un nivel que es más o menos diagramado así. Este nivel de Whitney positivo de esta función debe de tener un arco y un pseudoarco. Y la idea es que con esto rompemos la planibilidad, rompemos la homogeneidad del continuo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos que tenemos acá, se sabe que los niveles superiores, todos los niveles de hecho, de Whitney son siempre arcos. Y se sabe que sus niveles son siempre pseudoarcos. Y se sabe que son, bueno, no todos, pero al menos los que están suficientemente arriba, suficientemente cerca del total, son círculos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos homogeneidad y planabilidad en esos niveles, ¿no? Mientras que aquí, bueno, al menos tenemos uno que no es homogéneo.
En particular, al menos no es una propiedad de Winnie ser homogéneo y planable, ¿vale? Justamente acabamos de encontrar un nivel para el continuo X, el nivel continuo que sí es homogéneo y planable, que no tiene esa propiedad. Bueno, entonces los ejemplos anteriores justamente muestran que ser localmente persistente, porque dijimos que ser planable y homogéneo es una propiedad localmente persistente, pero no es una propiedad de Winnie, ¿no? Entonces ser localmente persistente no implica ser una propiedad de Winnie, y por tanto ser persistente no implica ser una propiedad de Winnie. ¿Por qué? Porque localmente persistente implica persistente. Eso quiere decir que el teorema anterior, que está aquí arriba, perdón, también dice que ser homogéneo y planable es una propiedad persistente, ¿no? Y que no es de Winnie. Y por eso tenemos el corolario que está aquí establecido. Y con eso, justamente acabamos de comprobar las dos flechitas sólidas que están ahí en rojo. Y las otras dos flechitas se siguen ya por el diagrama, las demás flechas del diagrama, ¿no? Ya no voy a explicarlas, pero es simplemente seguir el diagrama y se puede verificar que en efecto no se pueden cumplir, porque si se cumplieran, por las otras flechas del diagrama tendríamos otras flechas ahí no tachadas, ¿no? O sea, se cumplirían ciertas relaciones que no se tienen, ¿no? De implicación que no se tienen ya, o que se tiene más bien que no se cumplen, que se han comprobado que no se cumplen. Bueno, entonces con esto completamos el diagramita que está aquí señalado, ¿no? Tenemos estas relaciones. Observen que hay una que no está marcada, una relación que no está señalada, y eso es porque es una pregunta abierta, ¿no? No sabemos si ser propiedad de Winnie implica ser propiedad persistente. Entonces, bueno, aquellos que estén interesados en el tema podrían ahí tal vez tener cierta curiosidad, ¿no? De responder esa pregunta. Y repito, ser propiedad de Winnie implica ser persistente, es algo que no sabemos. No sabemos si se cumple o no se cumple. Bueno, ya nada más para acabar, nada más muy rápido quiero presentar este ejemplito muy brevemente. Nada más es el dibujo, o sea, ya no voy a explicar mucho, pero este ejemplo está curioso porque bueno, los pasos son un poquito largos en el sentido de la construcción, pero geométricamente es bastante bonito, ¿no? Tomas un pseudarco Q y tomas 4 puntos diferentes, en diferentes composantes, perdón, de este pseudarco. Y identificas 2 a 2, los rojos con los rojos y los morados con los morados. Y saldría un continuo Z básicamente así, como el de la derecha, ¿no? Entonces tienes como un pseudarco con 2 pellizcos. Entonces resulta ser que cada nivel de Winnie positivo de Z se puede describir más o menos así como está dibujado abajo, ¿no? Es como un pseudarco con 2 arcos como asas, que se pegan, de hecho, en diferentes composantes, ¿no? O sea, ahí no es tan relevante, pero bueno, se pegan así. Una vez que tienes ese, ¿vale? Lo que haces es, en cada punto de Z le explotas un pseudoarco. Así como lo hacíamos con el círculo, le explotas un pseudoarquito por ahí. Recuerden que tiene ciertas propiedades, ¿eh? No es tan fácil solamente como multiplicar por el pseudoarco. Bueno, ya, le explotas en cada punto un pseudoarco y te sale el continuo X que está aquí dibujado. ¿Vale? En particular son relevantes el pseudoarco explotado que corresponde a este punto de identificación, donde identificamos los primeros 2 puntos, y también el que le corresponde a esta identificación. ¿Vale? Ahí están estos dos. ¿Vale? Recuerden que ya está explotado. Esos puntos ya representan pseudoarcos en el dibujo del medio. Y te tomas otro pseudoarco explotado, ¿no? O sea, que corresponde a un punto que acabas de explotar. Uno verde, también es un pseudoarco. Y una vez que tienes eso, en ese continuo haces lo mismo de pellizcar, ¿no? Tomas 2 puntos en diferentes composantes de ese pseudoarco T y los identificas. Pues tienes un continuo bastante peculiar. Es como un pseudoarco. Haces un pellizco en uno de los pseudoarcos de medio que no correspondan a ninguno de los puntos de identificación del continuo original. Bueno, pues con eso, todo eso que se hace, al final resulta, perdón que lo pase así tan rápido, pero al final resulta que hay un nivel de Winnie para ese continuo tan complicado. Bueno, entre comillas, geométricamente es un poquito simple, pero sí, ya cuando uno lo ve con los detalles sí se ve un poquito complicado, ¿no?
Entonces existe un nivel de Windy positivo que tiene las propiedades que están abajo. Unicoherencia, no contener arcos, descomponibilidad, atriodicidad e irreducibilidad. Y es justamente un continuo que algunos que ya han manejado este tipo de explotamientos seguramente ya tienen mucho en mente. El continuo que es igualito al continuo con el cual empezamos antes de explotar. ¿Vale? Es justamente ese. Bueno, pero hay otros continuos, perdón, otros niveles de Winnie, otra función, de tal forma que todos los niveles no tienen ninguna de esas propiedades. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían esos? Pues simplemente es como le decimos nosotros enchuecar esa función con la cual empezaste para que no te salga el continuo que acabamos de describir, el que es igualito a z, sino que te salgan cosas como el g de z que estaba acá. Entonces, este es muy diferente en propiedades al z. ¿Vale? Y con eso justamente comprobamos que todas esas 4 propiedades no son persistentes. Y bueno, eso es lo que le quería platicar. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, Javier. ¿Alguna pregunta por parte del público? Hace rato vi una mano alzada. Ay, mil disculpas, no la vi. Bueno, aquí hay una mano de Jorge Enrique Vega Acevedo. A ver. Así, se levantó la mano. Jorge Enrique, todavía no puedes hablar, ¿verdad? Ya puedo, ya. Ya, ok, adelante. Bueno, pues, más que una pregunta, solo un pequeño comentario. Está muy padre la plática. Pues, y ya, nada más para saludar a Gerardo, como que es colega mío, nada más lo quería saludar. Hola, Jorge, mucho gusto saludarte. Igual, un gusto, Gerardo. Gracias. Bueno, ese era un comentario. ¿Alguien más? Hace rato Relly Panta parece que había levantado la mano. Mil disculpas, no lo vi, si no le hubiera dado la palabra. No sé si todavía Relly Panta Palacios. No, creo que ya fue respondida su duda, tal vez. Puede ser. Pues si no hay más preguntas, agradecerte de nuevo, Gerardo, por participar en este pequeño congreso e invitarte a que sigas continuando integrándote a las actividades que desarrolla el grupo de investigación Pedro Contreras. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Voy a... Permíteme un momento. Aquí está. Bueno, espero que se vea. Estoy presentando tu certificado como ponente en este cuarto Congreso Internacional en Topología Afines, organizado por el Grupo de Investigación Pedro Contreras. Y pues, muchísimas gracias. Y gracias también a los asistentes. Tenemos un buen número de personas aquí en la sala. Invitarles a que continúen con la siguiente charla, que será en unos 5 minutos adelante, con la participación de la doctora Mónica Sánchez Garrido. Pues, gracias. Gracias, Javier. Gracias a todos.